bendecida jornada. Les compartiré pequeñas pinceladas sobre la teología y algunos aportes de ella en el siglo XXI. Partamos primero por la definición de la teología. Es la reflexión científica sobre la revelación divina que la Iglesia acepta como verdad salvadora universal por medio de la fe. La absoluta plenitud y riqueza de esa revelación es demasiado grande para ser abarcada por teología alguna, y de hecho da lugar a teologías múltiples al ser recibida de diversas maneras por los seres humanos. En su diversidad, no obstante, la teología está unida en su servicio a la sola verdad de Dios. La unidad de la teología, por lo tanto, no requiere uniformidad, sino más bien un enfoque único en la palabra de Dios y una explicación de sus riquezas innumerables por medio de teologías capaces de dialogar y comunicarse unas con otras. Asimismo, la pluralidad de las teologías no debería suponer fragmentaciones, discusiones o discordias, sino más bien la exploración de la verdad salvadora única de Dios por medio de innumerables caminos. Por ende, la vocación del teólogo se basa en, primero, tener docilidad de espíritu y corazón, es decir, toda su existencia tiene que abrirse a las dimensiones de una verdad, y para permanecer en la verdad es importante escuchar la palabra. Segundo, tiene la función especial de lograr en comunión con el magisterio una comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura, inspirada y transmitida por la transmisión viva de la Iglesia. Tercero, en la teología, tanto para el estudiante como para el docente, se debe convertir en una escuela de santidad y no en una carrera por hacer. Cuarto, el teólogo es un miembro del pueblo de Dios. El teólogo debe respetarlo y comprometerse con el pueblo a darle una enseñanza que no leccione en lo más mínimo la doctrina de la fe. Voy a compartir algunos aportes de la teología en la actualidad. El cambio de perspectiva y un tanto de paradigma. Así como la teología ha cambiado de paradigma, de perspectiva, pues la historia de la Iglesia también lo ha hecho, hasta hace pocos años. La historia de la Iglesia se enseñaba y se escribía sin tener en cuenta, en varias ocasiones, o muchas ocasiones, la expresión cultural de los diferentes pueblos. En este sentido, se ha cambiado porque hoy, gracias al tema de la inculturalización del Evangelio y la evangelización de las culturas que la teología trata, se ofrece en los diferentes momentos de la historia algunos elementos para analizar la realidad cultural y su influencia en la Iglesia y su historia. Este cambio es bien interesante porque al tiempo que se presentan los parámetros de investigación histórica, pues también se tiene en cuenta elementos sociales, económicos y culturales que de alguna manera influyen en la vida de la Iglesia. La puesta en práctica del concepto eclesiológico del Vaticano II. Este es uno de los aportes más interesantes, ya que el giro eclesiológico que se dio en el Concilio Vaticano II ofrece amplios cambios de investigación, reflexión y producción teológica, de los cuales la historia de la Iglesia pues no está exenta. Es más bien el hecho de entender a la Iglesia como pueblo de Dios. Implica que la historia de la Iglesia se preocupe por ofrecer una visión de manera como ese pueblo viene caminando a lo largo de los siglos y en el seno de las diferentes culturas, cómo ha vivido el Evangelio y ha puesto en práctica los principios cristianos. Y por último, la renuncia a una historia apologética. En oportunidades se presenta la historia
de la Iglesia como una reconstrucción de su vida, entendida la Iglesia como una sociedad perfecta, como una historia en la cual los errores se evitan por ser imposible que una sociedad perfecta tenga errores. Además, existía el problema del enfrentamiento con el mundo y las consecuencias que ello traía. En este sentido, es importante resaltar la influencia del ecumenismo para cambiar esta concepción, para que, dado origen a una mentalidad nueva en la historia de la Iglesia, cambie esa concepción. Muchas gracias y un bendecido día.